Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Se Aceptan Opiniones Podcast. Somos un equipo disfuncional que debate temas al lado de gente que te volará la mente. Toma lo que necesites. Recuerda que también estamos en YouTube como Se Aceptan Opiniones y búscanos en Instagram, Brand-Arias y JC-Mart-. Pero estuve estos 5 días anteriores en Mérida, estuve en la playa literalmente, pero yo estaba movidísima por el podcast. Yo dije, es que me mueve muchísimo, estoy muy emocionada, ¿no? No podía ni siquiera pensar bien en la playa porque yo estaba muy emocionada por venir a hablar de arte y controversia religiosa, que es algo que toda mi vida me ha, me ha movido y ha generado controversias justamente en mi vida y en mi forma de pensar y actuar. Entonces... Listo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio más. El día de hoy está con nosotros Mariana Escamilla. Bienvenida. Bienvenida. Hola, qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por su invitación. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy a este nuevo episodio más acerca de arte y controversia religiosa. Pues les cuento un poquito acerca de nuestra invitada. Ella es más conocida en el mundo artístico como Nana Francart. Es licenciada en artes plásticas, también tiene un diplomado en educación artística, además de un grado de la historia del arte, lo cual la cursó en España. También tiene varios bienales de arte contemporáneo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, sobre todo con un tema tan complicado. La verdad es que siempre hemos escuchado a través de la historia, pues algo acerca de la religión y seguramente han estado en alguna iglesia y han visto bastantes figurillas, representaciones religiosas. Y yo quiero iniciar preguntándote cómo ha sido para ti ese acercamiento. O sea, ¿sigue siendo arte, solamente religión? ¿Cómo ¿El arte y la religión siempre van juntos o van por separado o qué onda? Perdón, te Claro, robé tu vale. pregunta. Está muy bien, muchas gracias. Pues sí, ahora sí que yo soy mexicana, creo que como todos los presentes y tal vez los radioescuchas. Bueno, del podcast, ¿cómo se les llama a los que escuchan en un podcast? No sé, podcasters? bueno. No tengo Los idea. podcasters, creo que la mayoría pues somos mexicanos, hispanohablantes, y pues venimos la mayoría de nosotros de una familia tradicional, ¿no? Convencional, religiosa, católica, cristiana, ¿no? Entonces, bueno, yo no fui la excepción, yo vengo del seno de una familia tradicional y religiosa, y yo comienzo a desmenuzar la palabra arte y la palabra religión, bueno, estos dos conceptos. Fíjense que fue un parteaguas para mí un profesor que tuve en la Facultad de Artes, él se llamaba Caleb, creo que también daba clases en arquitectura, y él era un ducho, ¿no? Así en la filosofía, en pensamiento crítico, y él nos daba la clase de epistemología. Entonces fue muy loco porque pues estaba yo ahí en mi clasecita, tenía como 18 años, imagínense, ahorita tengo 30 y estoy ruca. Entonces, para No, esa se van a edad, ofender las pues personas de 30. sinceramente, para esa edad, pues estamos todavía en el cobijo, ¿no? Del seno familiar, de las creencias familiares, religiosas, claro. Y entonces, me acuerdo que este maestro le dice, nos empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué es la religión? ¿Qué es lo religioso? Y entonces señala ahí a un compañero mío que llevaba como una boinita como muy al estilo reggae, ¿no? Así como muy No, al ok, estilo ok. Bob Marley, una cuestión así, ¿no? Y le dice, eso es religión, es un acto de fe. Y yo así, ¿cómo? ¿No? Sí, ¿cómo? O Y sea, también así nosotros movió ahorita. el piso intensamente, exactamente, así yo me quedé así como ustedes, de que, ¿qué me está diciendo este señor? No entiendo. Yo solo relacionaba la religión con ir a la misa, ¿no? Obligadamente por mis papás, Sí, como entrar muchos. al ranchito, ¿no? Y ponerme a debrayar mientras decían el evangelio, ¿no? El sermón. Pues yo me acuerdo que desde chiquita sí, o sea, me gustaba ver las esculturas y las pinturas, pero se me hacía algo muy frío, algo muy ajeno a mí, algo que nunca, sinceramente, yo nunca me sentía de
o es que esa experiencia como espiritual, cálida, de conexión, que deben de sentir realmente las personas así aferradas y aguerridas religiosas, yo no la llegué a sentir. Y entonces cuando el maestro dice esto, pues digo, ¿qué onda? O sea, Ajá, sí. ¿qué es esto? ¿Cómo está comparando la imagen del Cristo crucificado, ¿no? Que puedo ver en cualquier iglesia aquí en México, con el gorro de mi compañero? O sea, no. ¿Sí? Y entonces ahí fue cuando me hizo clic, ¿no? Y dije, claro, el arte y la religión están presentes diariamente hasta en la acción más cotidiana. En esta conversación que estamos teniendo, hay presencia de arte y de religión, ¿no? Ok. El arte tal vez de la dialéctica, el diálogo, el debate, la argumentación, eh, pues la expresividad, ¿no? Cada quien está expresando un pensamiento, una idea. Y en la parte religiosa está en qué creer, eso que nos da un piso desde donde vamos a ¿qué será? Como a luchar, ¿no? En esta vida, esa trinchera, ¿no? Entonces, Mm. ¿desde dónde tú crees? ¿Desde dónde tú confías? ¿Cuál es el sentido que le das a la vida? Porque eso es tu religión. ¿Y cuál es ese acto de fe que tú vas a realizar? ¿Cuál es ese acto de fe que tú realizas día con día? Y es algo que yo creo que Jay-Z tiene con la ciencia, ¿no? Sí, o sea, para mí me preguntas si cuando me pasa algo, de alguna manera, ese acto de fe, en lugar de decir, santo Dios, ¿no? O sea, me pasa algo, digo, santa ciencia, ¿sabes? Entonces, sí, pero creo que desde el ¿Ve? punto de vista artístico suena tan majestuoso, o sea, el hecho de que utilices las palabras así, desde ahí se nota tu punto de vista artístico. Ujú. Muchas gracias. ¿Tú qué opinas, Brandon? ¿Qué opinas de este nueva forma de ver estas dos palabras de arte y religión? Bueno, Religión, lo pues religioso. yo no lo había visto nunca así. De hecho, yo creo que yo estaba igual que tú. Yo consideraba como la religión, pues, ¿sabes? Algo sobre Dios, algo más divino, no un gorrito, no un acto de fe, lo que justo dices. Pero si lo piensas, o sea, siendo muy lógico, tiene todo el sentido del mundo. O sea, realmente incluso un Dios es un acto de fe hacia algo que tú, desde tu esencia, desde tu ser, crees. Entonces, sí me gusta, comparto esa idea, dar, me acabas de reafirmar una idea que yo tenía, porque, por ejemplo, a Wow. mí, mi idea de un Dios es una idea muy diversa, muy diferente a lo que la gente suele tener. Entonces, ¿Qué? acabas de darme esa herramienta para decir que mi forma de ver a Dios también es una forma de arte. Oye, pero qué chistoso también esa parte que dices, algo que yo nunca había visto. Ujú. Entraba yo a la iglesia y sentía frío, o sea, hasta la fecha. Sí divago, también soy de los que me pongo a ver como hacia el techo, a todos lados, las obras religiosas, las Sí. esculturas, como tú las dices, pero todas me Ujú, tenían algo en común, me causan frío. O sea, digo, eso no es para mí, ujú. está padre que la demás gente lo aprecie, que los adore, yo qué sé, Ujú. pero yo decía, eso a mí, o sea, no Sí. es parte de mi vida y es algo que me genera. Creo que Ujú. entrar a una iglesia es sinónimo de frío para mí, Ujú. la verdad. Claro, ¿no? Y bueno, creo que sí hay que hacer un hincapié aquí en este podcast, ¿no? Con este tema que es fuerte, que todo lo que se diga aquí es con respeto, ¿no? Debido respeto para las Sí, creencias de todos totalmente. los que estemos escuchando, hablando, ¿no? Entonces lo hacemos de la manera más respetuosa, pero creo que también aquí tiene mucho que ver la libertad de expresión, ¿no? Y la Sí. tolerancia. Entonces, ¿vale? Ahora, me gustaría hablarles un poquito de justamente más allá de mi maestro Caleb, y de hecho fue antes, o sea, más allá y me refiero a antes de mi maestro Caleb, Sí, sí, sí. ¿cómo es que yo tuve un clic? Fue muy fuerte, ¿eh? Así que se me abrieron los ojos intensamente. Yo tenía 13, 14 años aproximadamente, imagínense. Y, Uno de esos sí ya llovió. y me acuerdo que yo iba a desayunar. Yo iba a desayunar con unos primos y de repente estábamos desayunando y ponen una cancioncita que con flautitas y gaitas y Mm. con violincito y dije, qué bonito, ¿qué es eso? Está increíble, ¿no? Y era Mago de Oz. Entonces después investigo y digo, qué cosa más hermosa, ¿no? Así que se me abrió un portal nuevo, ¿no? Entonces
yo no tardé 2 días más después de ese encuentro con esa canción que les dije a mis papás, ay, llévenme a Mix Up, por favor, por favor, por favor. Y yo tenía mis ahorros, ¿no? Entonces ya Ujú. me llevan a Mix Up y busco así discos de Mago de Oz, ¿no? Y dije, me voy a comprar el último disco, ¿no? El más reciente. Era, me parece que 2005, 2006. Y entonces me encuentro con esta joya que sería el Gaia 2, La Voz Dormida. Para mí, a la fecha, a mis 30 años, imagínense, desde los 13 años hasta mis 30 años, les puedo decir, para todos los que me están escuchando, todas, todos, es una obra maestra. Para mí se me hace una joya. Tal vez hay gente que es muy detractora de Mago de Oz, de la banda no les gusta para nada, pero sí Ujú. les diría, dejen de escuchar Molinos de Viento y escúchense este álbum, porque es una joya artística. Sí lo es. Qué Entonces, reinterpretación yo tan veo la fuerte. Con portada. razón dices que es independiente las opiniones, porque si no vamos a empezar a recibir cancelaciones desde ahorita. Sí, Ya le estoy diciendo, lo escucha, no me voy, no, no es cierto. Entonces, es un gran disco, pero bueno, me lo compro yo con mis ahorros y llego a la casa, su casa, ¿no? Para ese tiempo yo tenía gracias. 14 años y me acuerdo que mis papás ya me estaban esperando para bajar a cenar. Y yo me encierro en mi cuarto, ¿no? Y de repente abro el disco y el booklet, porque es un librito, o sea, yo este disco no lo veo como un disco, es un libro, literalmente es un libro que te narra una historia, bueno, les cuento, te narra una historia donde mezcla, les voy a contar como a muy grandes rasgos para no spoilear, mezcla, si les gusta esto, mezcla a Goya y obras súper icónicas y controversiales como fueron El Aquelarre, ¿no? De Goya. También mete por ahí un poquito de la Santa Inquisición, un poco de la conquista de México, de Perú, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda con esa revoltura de temas, de momentos Ujú. históricos, para hacer un disco que perdón la palabra, pero le va a dar en la madre a la Iglesia Católica? ¿Sí? Ahora entiendo tu Entonces yo me mensaje siento, subliminal previo, de verdad. Sí, así le vamos a pedir sí, respeto. perdón, bueno, ya, cero malas palabras. Y No, entonces abro el adelante. disquito. No, hay palabras Ay, que solo gracias, describen gracias. mejor esa acción. Sí, que no pueden ser Sí, es descritas que de no otra hay, forma. no hay. Ajá. Y lo abro y yo siempre he sido muy ñoña. Me encanta Ujú. leer, me encanta aprender, me fascina, me mueve estudiar. Y entonces me pongo a leer el librito, ¿no? Y las letras. Y digo, ¿qué es esto? Me espanté. Como no tienen idea. O sea, yo dije, a ver, ¿qué dice? Dice así que está al lado en el infierno, de un lado está Pinochet y del otro lado no sé qué, y habla de dictadores, habla de fascismo, me está hablando de que está en contra de la Iglesia Católica. Yo dije, a ver, ok, esto lo estoy leyendo, pero esto ¿cómo puede sonar con música? Ujú. Yo no me lo podía imaginar, no me lo podía Sí. imaginar. Y que voy viendo las imágenes, no, bueno, y al final me encuentro con la contraportada. Digo, Dios mío, si esto lo ven mis papás, o sea, me Me- van a excomulgar, ¿Te van a literalmente me exorcizar? van a excomulgar. Exorcizar y excomulgar, claro, los dos, ¿no? Y entonces me encuentro que tiene eh, órganos sexuales ocultos y directos en Ujú. toda la contraportada por doquier. E incluso hay imágenes súper sacrílegas de monjas, de papas, de clérigos, de monjes, ¿no? En posiciones totalmente sexualizadas. ¿What? Digo, ¿qué O es sea, no tenía esto, ahí como no? sellas de edad. O sea, Sí, No, aparte tus no, no. papás religiosos, ¿no? No, fíjate que no lo tenía. Ahora que lo veo, digo, ¿qué onda, no? Hay discos que ya lo sí. traen hasta impreso, lo traían ya impreso, ¿no? Para que si le Ujú. quitan la cajita o lo que fuera, se siguiera viendo que no es para niños. Bueno, yo ya era una puberta. No, flipé al grado de que, si se dan cuenta, comencé a ponerle estampitas de unicornio a toda esa parte de la contraportada. No, es que esa no es la información junta. Es demasiado. Lo A ver, llené espera, de espera. estampitas de unicornios. La imagen que está abajo es el disco tapado con cinta. Sí, y luego Ok. lo tapé con cinta de aislar. O Ahora sea, tiene este disco es sentido. una joya.
Este disco es una joya porque justo este disco para mí representa justo arte y controversia religiosa. No hay nada Ujú. más artístico y controversial que este disco para mí, en lo personal. Ok. Entonces, bajo a cenar con mis papás y yo ahí toda traumada, ¿no? Pero no, cuando lo escucho, me enamoro, o sea, digo, esto es arte, joder, esto es arte. Es increíble, ¿no? Y digo, es que yo me encuentro en esta forma de pensar, yo me encuentro en esta manera de expresarse, yo creo en esto, ¿sí? Y entonces justo esa frialdad que la iglesia me transmitía cuando yo entraba, como este distanciamiento, desapareció y me sentí muy identificada, me sentí en mi zona, dije, wow, es que esto es lo que yo creo en realidad, ¿no? Ujú. Es que le quitas un Eh, poco la divinidad, ¿no? Porque aparte la gente percibe estas imágenes exacto, religiosas como algo que no está creado por el hombre. Entonces empiezas a ver que la imagen está un poco exacto. descarapelada o los labios de la persona están un poco distorsionados y dices, esto Ujú, fue hecho por un humano, por una reinterpretación de lo que exactamente. implica la divinidad. Ujú. No es algún dios que llegó y se plasmó ahí, sino fue un hombre que dijo, bueno, para mí esto es una persona importante, quiero representarlo así. Sí. Que lo mismo podría pasar con ese disco. Que alguien lo tome y diga, estos son los nuevos dioses. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces yo digo, wow, todo lo que dicen está increíble, pero lo que más me fascinó fue que al final del disco vienen referencias bibliográficas de dónde, de por qué te está diciendo eso, están argumentando, hay datos sacados de libros, ¿no? Así que la Santa Alianza, 5 siglos de espionaje, Vaticano, de Prick Frattini. No Ujú. los dejes caer en la tentación, de Alfonso Torres. Pederastia en la Iglesia Católica, de Bruno Lillo. Otro tema. La Iglesia de Hitler, Mussolini y Franco, de García Lozano. ¿Ven? O sea, yo dije, a mí esto me cuadra más, a mí esto me da más sentido y esto yo lo tomo como algo real. Ajá. ¿Sí? Y entonces, un día iba bien feliz con mi disquito y mi mamá se le ocurre quitármelo. No, Pero así Imagínense, se por le ocurre curiosidad, ¿no? No es quitármelo. como que se haya enterado de otra cosa, sino te dijo, a ver tu disco. Sí, 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 sí. Y entonces que lo toma, no, bueno. Ah, Y entonces se va a una canción que es súper sacrílega, o sea, blasfema a más no poder, se llama El Aquelarre. Es una gran canción, instrumentalmente es increíble, la voz tiene una voz así operística, soprano, hermosa, y es así un poema y es el momento, tal vez voy a spoilear un poco, si lo quieren escuchar y leer, dejen de escuchar esta parte, pero hace cuenta que la historia va de una chica que se llama Asak y ella era una indígena, ¿no? Peruana, y ella se enamora de un español, ¿vale? Pero entonces, obviamente, esta oposición religiosa, eh, pues no los deja ser felices, no los deja estar juntos. Y esta canción es el momento donde ella habla y grita y agradece a la Pachamama, ¿no? Entonces ella habla como si ella fuera la Pachamama, la naturaleza, Ujú. y cómo es que la naturaleza se alza en contra de la violencia humana religiosa, ¿no? Desde esa humanidad, esa violenticidad, ¿no? La palabra, desde esa violencia, ¿no? Que puede, en la cual se puede devenir la religión cuando es usada para ahora sí que para, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? Para beneficio propio humano, ¿no? ¿Qué crees que, Entonces está, perdón que te interrumpa, ajá, algo que a mí me pasó y digo ahorita ya abriéndonos como a este tema, a mí en algún punto no me cuadraba, por ejemplo, cómo a nombre de la religión se hacían tantos actos tan crueles, desde cuando llega la colonización, o sea, de hecho mi lado de volverme ateo, porque hubo un tiempo que yo me volví ateo, era justo porque ujú, vi ese lado malo de la religión. Digo, la religión no es claro, mala, solamente creo que tuvo sus momentos oscuros, entre sí, ellos justamente la colonización, y a mí me parecía algo terrible lo que habían hecho. Entonces, en algún punto yo dejo de creer que la religión es buena. Y me da como ese sentimiento, o sea, lo que estás platicando me da todo ese sentimiento como la religión
lleva unas ideologías tan radicales que todo lo que no cuadraba con su línea, con su estereotipo de religión, era considerado hereje o blasfemo y pues nos llevaba a, híjole, actos de crueldad bien horribles y, híjole, Pues es que estaba justificado. O sea, si ya había lineamientos divinos, los creyeras o no eran independientes, que si tú cumplieras ciertas acciones ibas a tener un castigo. Entonces ellos estaban justificados porque pues no iban a ser juzgados, sí, porque porque lo estaban haciendo haciendo lo a nombre de correcto. alguien divino, alguien que iba a perdonar eso que estaban haciendo, porque estaban haciendo un bien desde sus ojos o desde su perspectiva. Exactamente. Entonces, pues es una belleza. La canción que habla de ese momento donde se encuentra y se confrontan esta dualidad religiosa, esta visión, ¿no? Pagana con la religiosa, el cristiano católico, es en esta canción que se llama La Cantata del Diablo, y si la llegan a escuchar, de veras es hermosa. Es como un musical, si les gustan los musicales, así, es orquestada, si bien es folk metal, heavy metal, y este es el disco más oscuro que tiene la banda, pero está preciosa y dura 21 minutos, nada más y No, nada menos no, que pues sí es 21 un minutos. musical. Sí, sí lo es increíble, increíble. Como que Y está bueno, inspirado es precioso. mucho el grupo pues al artista Francisco de Goya, ¿no? Porque todas sus composiciones parece que hacen referencias como también al diablo, a que Mm. estaba presente dentro de la religión, porque es algo que no se toca, la parte sombría, ¿no? Como de, ay, solamente queremos lo bueno, lo bueno, lo bueno, pero ya esto es como una mezcla real donde de pronto la humanidad empieza a postrarse ya sobre arte oscuro, porque no me imagino, o sea, realmente, ¿no? Que un demonio descendiera en forma de una cabra y pues te postraras ante él para recibir ciertos Mm. beneficios, ¿no? Y de alguna forma estas notas, esta escritura, esta arquitectura completa de las obras que presenta el grupo musical, pues parece que Ujú. estamos haciendo así como una aquelarre alrededor, una fogata ahí, alabando a otro Ándale. tipo de Mm. cosas. Y sí me causa miedo, o sea, creo que es por lo que lo haría. Si me aparece a mí una imagen así, yo creo que diría, bueno, o sea, por miedo, no sé. Sí. Pues la verdad que es cuando yo me identifiqué, es cuando yo dije, sí. Yo en el momento no lo pensé, pero ya después, más grande, es cuando relacioné justamente lo religioso, ¿por qué no? Con un grupo de música que te guste, ¿no? Y entonces tomas ciertos valores, ciertas formas de pensar. Aquí, por ejemplo, voy a leer tal cual una, un parrafito que para mí es mi forma de ver la vida, y desde ese momento dije, es que estas personas lo han dicho por mí, no es algo que yo lo esté empezando a pensar, a creer y a sentir en este momento, sino que yo ya lo sentía, solo que ellos lo han dicho por mí, como si se hayan Ujú. adentrado en mi cuerpo, en mi alma, y hayan materializado una sensación, ¿no? Un pensamiento. Se volvió una Dice, filosofía de vida. exactamente, la filosofía de vida. En nombre de la libertad, la fe en uno mismo y la paz, quema las banderas, no a la religión, y que tu Dios sea canción compuesta con el corazón, y que tu país sea donde te lleven los pies. Y luego entran Qué las bonito. letras. Está hermoso. Sí, está precioso. Y o sea, al contrario, entonces poco a poco yo fui hablando con mis papás, ¿no? Y ya me empezaron a ver como la rarita, la sacrílega, ¿no? Pero fui tratando de No hay llegar que hacia llevarla a la ellos. Hay iglesia, que hacerla Sí, que se confiese, que se comulgue, no, que expíe sus que pecados. expíe sus pecados, que rece muchos Padres Nuestros. Es más, le vamos a poner las dos, ¿cómo se llamaban? Las dos Biblias aquí y de rodillas sí, sí, en sí. grava. No, cállate. Yo creo que casi sí llegaban con ese extremo, pero no, fíjense que lo supe como ir moldeando, porque sí les decía, o sea, lo que ellos me están enseñando es justamente no hacer daño a nadie, a ser Ujú, justa, a ser una buena persona, a apreciar la naturaleza, ¿no? A los animales, o sea, realmente ellos hablan de cosas bien bonitas, ¿no? Que yo ujú, no veo en lo que conozco y sé hasta ahorita de la religión católica, ¿no? Como iglesia. ujú. Ujú. Pero es que justo la ¿No? religión católica te
te vende o te manifiesta que debes de seguir específicamente sus reglas. Entonces no me imagino para Ujú. tus papás, por lo que escucho, conservadores, creyentes de la religión, pues católica, que de pronto tú le quieras decir, bueno, la religión católica también me dice que sea un buen cristiano, pero estos libros también, entonces, ¿qué mejor argumento para que ellos te permitan expresar tu fe? Porque hay muchas maneras de llegar a esa divinidad. Exactamente, exactamente. Hay muchas maneras de llegar exactamente como esa elevación espiritual, esa elevación divina. Y qué mejor que desde la música, ¿no? Yo siento que la música de las artes es la Ujú. madre de las artes porque no va a pasar por el filtro, por ejemplo, de la escritura, ¿no? O sea, nosotros pensamos algo, sentimos algo, pensamos algo y luego ya para escribirlo hay mucho filtro. Sí, Pero la música te llega directa al alma, ¿no? Al corazón, o sea, sin filtro, ahí está. Y eso sí. te eleva, ¿no? Es de la manera como más sublime de llegar a lo que conocemos como espiritualidad o divinidad. Para Sí, parte de artista, siento que eres buenísima vendedora porque a esa edad, decirle a tus papás, ay, creo también en esto, y que ellos te lo hayan comprado, porque aparte tan católicos sí, y que pues no te hayan excomulgado, que te hayan expiado tus pecados, sino que les propusieras esa información y te la compraran, oye, yo creo que si haces arte, también debes de ser buenísima vendiendo. bueno, yo Muchas gracias. ¿Sí? quiero hacerte una pregunta Ujú, y esto ya va más enfocado como para ti, ¿cuál ha sido ujú. la imagen religiosa más controversial que has visto? O sea, que dices, híjole, esta imagen está bien ruda, ¿no? Va, claro que sí. Tengo muchísimas. Ok. Pero me gustaría, bueno, voy a hablar rapidísimamente, ¿no? Ahora sí, de lo religioso desde el paleolítico y después nos vamos a mover hasta la edad contemporánea, pero Vale, voy a ser vale, me muy parece. breve porque si no, no terminamos ni en 5 horas, ¿no? Eh, bueno, pues comenzamos, ¿no? Ubiquémonos para el neolítico. En el neolítico se comienzan a colocar estas piedras gigantes, inmensas de toneladas, y aparecen como estos menires que eran piedras gigantes que son como consoladores de titanes, ¿no? Y Es que yo dije, ¿qué pasó ahí? Dije, no ¿Qué me van a forma poner. tiene? En Francia y bueno, en Bretaña se encuentra uno de los menires más grandes, mide, me parece que 9 metros así de largo y me parece que pesa así como unas 100 toneladas. Es inmenso. Entonces, pensar las personas que cargaron eso es como, ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por Ajá. qué hicieron eso? Y es que es Qué justamente un flojera. acto de fe. Sí, no, imagínate cuántos murieron en el intento. ¿Qué? No había Y pensado muchos en han eso. dicho que fueron los extraterrestres, ¿no? Que los lanzaron así. Que Pero yo, cayó como desde el buena cielo. historiadora, ¿no? Atea, pues sí te puedo decir cómo lo transportaban, y eso era un acto de fe. Y se dice que se llegaba a pensar que algunas de estas primeras poblaciones realmente llegaron a poner estas rocas, estos megalitos, para tapar agujeros que daban hacia el inframundo. O sea, ya veían esta Wow. parte. Ajá, Para que no fuera tan exactamente. fácil poderlos abrir, ¿no? O sea, como Sí, la Que se caja de queden allá Pandora. adentro, ¿no? La caja de Pandora era, o sea, sí. que no lo puedan abrir. Ajá, y también se cree que pudo haber sido uno de los primeras estelas, ¿no? Religiosas, un monumento que ya también tiene una elevación hacia lo divino, ¿no? Ahora sí que la esfera celestial. Ujú. Eh, Bien. Y pues después vamos a tener las primeras civilizaciones antiguas, grandes civilizaciones, ¿no? Pensemos en Mesopotamia, en Egipto. A mí se me hace una locura el hecho de pensar en su forma de ver su cosmogonía. O sea, yo sé que Egipto ya está muy choteado, pero para mí Mesopotamia es lo máximo. Para mí Mesopotamia es hermoso, me fascina. Entonces, ellos pensaban que la tierra, ¿no? El mar seguía, ¿no? Hacia arriba. O sea, era una suerte de domo donde Ujú. el agua del mar seguía, ¿no? Hacia arriba. O sea, es una cosa bien bonita. Entonces, el azul del cielo no era realmente solo el azul del cielo, es que era el reflejo del mar que seguía estando por encima de sus cabezas, ¿no? Por Ujú. encima de los confines del universo. Y eso me parece precioso.
Y bueno, aquí me gustaría retomar lo que fueron los Lamazú. Ahí estoy. Me gusta traer como, bueno, para los que están escuchando nada más, les recomiendo que tengan a la mano un celular o una computadora donde puedan ir googleando lo que yo voy mencionando. En este caso son los Lamazú. Los Lamazú fueron genios alados de la cultura de Mesopotamia, de los asirios. Y a mí se me hace lo más impresionante que pueden ver en el Museo del Louvre en París. Ahorita se encuentran esta foto que estoy aquí compartiendo. Estoy yo con los Lamazú, que están en el Museo del Louvre, y eran esculturas gigantes, inmensas, monumentales, de estos genios alados, que eran seres divinos, seres celestiales, que eran, para nosotros sería como un alebrije, ¿no? Que es un Ujú. híbrido entre el rostro del que sería el rey en el momento, el rey asirio, con unas alas de águila y cuerpo de león y patas de toro, ¿sí? Y todo tenía un significado, ¿no? Y todo esto era un símbolo muy fuerte de protección, porque los asirios, además de que eran de las primeras culturas, ¿no? Que ya tenían una religión politeísta, ellos creían en muchos dioses, en Marduk, en Enú, en Inanna, ¿no? Este, eh, para ellos el Lamazú era un genio divino que los protegía de las fuerzas del mal. Para ellos siempre habían como malos espíritus, así Ok. por todas partes, ¿no? Entonces estaban bien loquillos los asirios, me encantan, me fascinan. No creo que tan locos, Y porque yo creo que si varias personas nos escuchan Sí. que son católicos o de la religión que sea, ya les Ay, no. conviene. O sea, imagínense este Dios que nos estás planteando que nos va a librar de todos sí, espíritus. Y es que aparte, ya que lo claro. dices bien, para las personas que nos escuchan, hay que darles el contexto. Está Mariana en una fotografía entre ellos. Y aparte, tú vives el arte porque se ve desde tu outfit. ¿Cómo estás ahí que estás disfrutando tal cual la fotografía? O sea, se ve luego. Ay, muchas gracias. Sí, no, no Ujú. tienes idea. Esta vez tuve la oportunidad de visitar el Louvre con mi novio y les juro que estuve con mi novio 2 horas solo en la sala de Mesopotamia. Ya, Es que ya yo soy vámonos. súper fan. No, pero es muy lindo, pues estaba ahí conmigo. Ahora, los asirios, ellos fueron un pueblo bélico, ahora sí que belicoso, así, Ujú. cañón, Delicada. ¿Tiene que ver nivel algo con los Dios. corridos bélicos? No, no es cierto. Yo creo que sí les hubieran hecho algunos, ¿eh? Los hubieran mandado a pedir. Sí. Pero eran súper rudos. Entonces, poblado al que fueran, porque fue el imperio de Mesopotamia que más expansión llegó a tener, fue un imperio multicontinental. Se llegaron a expandir de Asia a Egipto, y entre ellos estaba, claro, Jerusalén y Judá en su tiempo, eso hasta aparece en la Biblia, y se dice que ellos se plasma totalmente en sus relieves, pueden googlear por ahí relieves asirios, que era lo que ellos tallaban, e incluso llegaban a tallar en las murallas de los poblados que ellos iban a conquistar, ¿sí? Para imponer miedo, ¿sí? Entonces era su campaña bélica de imponer terror. Y en estos relieves que ellos tallaban, se Pues es lo que se ve muestra ahí, cómo ¿cierto? ellos, Lo que estamos viendo es lo que ajá, estás describiendo. exactamente, sí, Ok. siempre lo que yo hable es lo que van a estar bien, ¿va? Ok. Y entonces se muestra cómo ellos tienen unas mini cabecitas en las manos y unas cabezas un poquito más grandes en la otra mano. Hay una mano que está hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿no? Entonces la cabeza chiquita parece más como de una escultura, de un ídolo, y entonces lo que ellos hacían era literalmente exterminar al poblado al que fueran a conquistar, pero desde todo, desde el ámbito religioso, sus mandatarios, la población, incluso si llegaban a aniquilar a algún rey, literalmente quemaban hasta sus huesos para que no quedara nada de esa población, ¿sí? Cualquier Y parecido destruían los con lo que hicieron ídolos. los españoles con nosotros es mera coincidencia, muchas Es personas. mera coincidencia. No, pero esto fue así, se me hace muy brutal, ¿no? Entonces realmente ellos también destruían efigies religiosas de otros poblados, ¿no? De otras culturas. Y ahora aquí, miren nada más, acabo de colocar una fotografía, es un fotograma de un video
que subió el Estado Islámico, ¿no? Este ya es actual, es del 2015, en el cual ellos asisten gozosos al museo en Mosul, me parece que es en Irak, en Mosul, y comienzan a destruir, ¿no? Estos ídolos religiosos asirios. Imagínense cuántos años de historia se están perdiendo por el fanatismo religioso, ¿no? Entonces, aquí ya estamos, digamos que saltando un poquito en el tiempo, ya hablamos de los Lamazú en las primeras poblaciones en Mesopotamia, y después estamos dando un salto en el tiempo al 2015, como estas edificaciones religiosas, estas esculturas religiosas, están siendo destruidas por religión, nuevamente, Otra ¿no? vez. Hay una controversia grande. Vale, entonces, bueno, ellos son del Estado Islámico. ¿Qué más? Aquí traigo otra pintura. Yo digo que sin duda, esta es de las pinturas más contundentes y controversiales que han existido en la historia. Así, en la historia del arte, en la historia. Solo Esta es con una verla me pintura causa que algo. sí, está fuertísima, está súper fuerte para su época, porque fue hecha por ahí de 1630, 1640, por la artista mujer Artemisa Gentileschi, ¿sí? Entonces fue en el siglo XVII, estamos hablando ya de la época barroca, y crea esta imagen donde está Judith, ¿no? Judith de Judea, decapitando a Holofernes. Holofernes en su momento fue un general asirio, ¿sí? Y justo fue en el momento en que Asiria, más bien este general asirio, bajo el mandato de Nabucodonosor II, pensaban expandirse para Judea, para Judá. ¿Y qué es lo que hace Judith? Ella era judía, ¿no? Muy religiosa, muy devota. Entonces lo que hace es seducirlo y decapitarlo. Ya cuando estaba entrando en sueñito, ¿no? Lo decapita. Y entonces ella se vuelve una heroína, ¿no? Dentro de la religión, ¿sí? Entonces, bueno, bastante impactante. Y se dice que de hecho Artemisa Gentileschi, ella fue violada por su maestro de pintura. Imagínense, ya estamos hablando del siglo XVII cuando ella pinta esta escena. Y pues claro, hoy en día se ha tomado como un ícono, un símbolo, ¿no? Dentro del feminismo, ¿no? El poder, el empoderamiento femenino, esta fuerza, ¿no? El no quedarse calladas, ¿no? Entonces es una pintura impactante que yo elegiría sin duda como una de las más intensas y controversiales dentro del arte religioso. Pues es que llegamos a escuchar de pronto en este empoderamiento de la mujer, como las películas de Avengers, ¿sabes? Donde aparecen todos los hombres superhéroes peleando contra Thanos, y luego aparece toda Sí, la sí, guerra de mujeres, ¿no? Y dicen, ay, me sí. encanta que en las películas estemos incluidas así. Y yo creo que esa reinterpretación del empoderamiento femenino debería de venir desde ahí, más allá de tener una película, pues sí, a lo mejor un poco fanática de personas que les gustan esas películas. También en Sí. historia del arte creo que nos daría un punto más importante, porque aquí estamos viendo una imagen para mí caótica, o sea, deshace toda creencia acerca de la mujer, porque pues tan solo para ella en ese momento pintar algo que represente donde ella es más fuerte que el hombre, ella es más inteligente, ella tuvo la capacidad de cortarle la cabeza, ella es lo suficientemente bélica como para hacer esas Sí, acciones, pues no sí, me imagino lo que significó en ese momento, tanto que ha trascendido para que ahora sea un ícono, una referencia para nuestros tiempos. exactamente, es fuertísima, fuertísima, simplemente estaba muy adelantada a su tiempo. Pero realmente, digamos que Artemisa Gentileschi es de las poquitas artistas que aparecen en los libros de historia, porque la mayoría de las artistas estamos anónimas. Todos los anónimos pintores que hemos visto a lo largo de los libros de la historia del arte eran mujeres, la mayoría, ¿sí? Ujú. Pero ella tenía tal habilidad que realmente pudo como ser No aplaudida, o pasar por lo menos se desapercibida, le ¿no? dejó, se le dejó pintar, se le dejó aprender, ¿no? De estas enseñanzas, ¿no? De élite, que sería la pintura. Ujú. Está bien intensa. Eh, sí, está Ujú. genial.
Y bueno, ¿cómo dejar atrás, pues ahora sí que el primer arte cristiano, ¿no? Nos vamos para el tiempo del arte paleocristiano, que fue el arte el origen del arte cristiano, justamente del que hablábamos, de la iglesia del Ranchito, de la iglesia de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Pero estos son los inicios, vamos para el 230, 260 después de Cristo, ¿no? Ya durante la ocupación de Diocleciano, ¿no? Por ahí en Roma. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Había una persecución intensa de cristianos, ¿sí? De seguidores de Cristo. Muchísimas crucificaciones, ¿no? Crucifixiones, perdón. Se llegaron a quemar vivos, todo tipo de torturas. Entonces, estas personas, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a reunirse en lo que se llamó en ese tiempo como el Domus Ecclesiae, que eran casas de gente adinerada que era adepta a la creencia en Cristo, ¿no? Al cristianismo. Entonces ya el judaísmo comienza a tomar otro rumbo y esto iba a impactar la historia, la religión y el arte. Y es Eh, entonces que, ajá, yo, por ejemplo, bueno, es que creo que, no sé si me adelante, mejor me espero y ya ahorita lo retomo. claro, sí, perfecto. Voy rápido. Entonces, ¿qué es lo que comienzan a hacer estas personas? Se alejan de los templos romanos y comienzan a generar como Crear su estos propia sepulcros, religión. exactamente en las catacumbas que antes habían sido las canteras romanas, ¿no? Entonces ahí comienzan a generar estas catacumbas que estamos viendo aquí, que son las catacumbas de San Calixto en Roma. Y Ujú. miren qué cosa más loca, cuando ellos, como todo era muy underground, muy escondido, para evitar, pues, ahora sí que ser crucificados, eh, iban caminando, imagínense, posiciónense en esa época, iban caminando, ¿no? Y para saber que esta otra persona creía lo mismo que tú, ellos lo que dibujaban era con un palito así en la arena, un arco, un arco, pero eso significaba que la otra persona, si sí era cristiana, si seguía la religión, tenía que terminar ese arco con un arco invertido y ponerle una colita, y entonces era el pez, el símbolo del pez, justamente de Ah, ok, Cristo y ok. del cristianismo. Qué Ahora tiene loco, sentido. ¿no? Ujú. Sí. Y entonces, entre los dos, así se daban cuenta que eran cristianos. Y al mismo tiempo era como una señal, un signo para que no fueran perseguidos, ¿no? Porque si estaban creando algo nuevo Ujú. y alguien dibujaba, ¿no? Exacto, Un signo ahí a la mitad y no eran devotos de lo mismo, era como, ¿Quién para sabe qué nada, está pasas haciendo? Sí. desapercibido. Pero, o sea, se me exacto. hace muy inteligente para ellos crear tanto, pero no sé hasta qué punto se vuelve otra vez fanatismo, ¿no? Porque tienes que hacer tanto para llevar tu nueva ideología adelante. Exactamente. Y entonces viene algo muy bonito que fue para ese tiempo el tomar estos símbolos paganos de la mitología grecorromana, ¿no? Que sería la vid, las aves, ¿no? La flora, la fauna, y cómo Ujú. se fueron adaptando al cristianismo. Entonces, esto no viene realmente de cero del cristianismo, no, sino que viene del paganismo, ¿no? De los paganos, de los romanos y de este amor por la naturaleza y la mitología, ¿no? El hacer la naturaleza de una manera antropomorfizada. Y entonces ya comenzamos a ver, ahora sí, el símbolo del pez, ¿no? El ictis, Ujú. que sería el símbolo de Cristo. La vid ahora ya no sería como de Baco, ¿no? Sino que más bien ya tiene que ver con la sangre de Cristo, ¿sí? El pavo real tiene que ver ya con la resurrección. El ancla ahora va a tomar un nuevo significado y por su forma, ¿no? Por esta cuestión, pues sí, La cruz. iconográfica ahora va a representar exactamente como la esperanza, la solidez de la esperanza, la fe. El cordero ahora ya sería visto justamente como Cristo, ¿no? Ahora Cristo, sé de dónde víctima, viene el Cordero Salvador. de Cristo. Claro. El crismón, que ya sería, ese sí ya es un símbolo como más para acá, ya que se estaba Ujú. afianzando bien el cristianismo, que Cristo como principio y fin. La paloma ya ahora sí tiene que ver con el Espíritu Santo, la Divina Trinidad, y el cáliz tiene que ver con la vida eterna. Ahora vean qué loco, esto sí seguro no lo sabían.
seguro han No, pues visto desde en lo anterior los... que me dices, yo no sabía nada de eso. Yo me pregunto si las personas cristianas, así de hueso colorado, que yo ¿Lo sé saben? que Sí, dibujan el pececito, tienen esa referencia. Yo ¿Saben de creo que dónde el sale? exacto. fanatismo puede más que toda la historia que hay detrás, hay motivos, hay una forma de ver la vida que va más allá con vivir aquí y ahora, sino eso ha trascendido tanto que se vuelve parte de tu vida y dices, a mí no me importa la historia, a mí no me importa el arte y convives con él todos los días en tu espiritualidad, entonces, ay, es incongruente de pronto los humanos, somos incongruentes, pues. Estas formas de representación, estas imágenes que ya forman parte del inconsciente social, ¿sí? Ya nadie se cuestiona, pero está ahí. O sea, lo ubicas, dices, ah, sí, eso tiene que ver con el cristianismo, pero ¿de dónde Sí. vino? ¿Cómo vino? ¿Qué significaba? ¿Quién ¿Qué sabe onda, de no? dónde salió? Ujú. Exacto. Y ahora vamos a hablar de lo que es esta figura del buen pastor. Esta figura es icónica totalmente dentro del cristianismo y sobre todo, bueno, del catolicismo. Eh, la han visto en los misales, la han visto en la iglesia, que es donde está Cristo cargando una ovejita, ¿no? Sí. Esta imagen icónica viene del moscóforo de que es de 570 antes de Cristo. Ahí estamos hablando, Cristo todavía no estaba ni pensado por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, Ujú. no, nada. Todavía no se No planeaba. pintaba, no se planeaba. Y entonces, esta se dice que el moscóforo fue una escultura de un kouros es una imagen de un joven con figura no tan atlética, bueno, más o menos atlética, pero Deformada, era como ¿no? Se ve deformado. el joven más o menos, es que era como hierático, como muy plano todavía. Fue en los inicios del arte Ok. griego, ¿vale? Entonces, esta figura tiene en los hombros a una ternera y Ujú. esto era una escultura votiva, o sea, era en ofrenda a la diosa Atenea, ¿vale? Entonces, esta se retoma nuevamente este símbolo, esta imagen potente, grecorromana, se adapta a el cristianismo, ¿sí? Y ahora va a ser el buen pastor, ¿no? Mm. Que va a evitar que esa oveja se descarrile y vaya por el mal camino, ajá, y esté hablando de arte y controversia religiosa, y entonces vámonos En un para la podcast. iglesia y no vamos a estar exactamente en un podcast y pues dejarse de cuestionar, ¿no? Bueno, es como yo lo veo, por eso dicen, sobre todo yo creo que a los metalerillos, ¿no? A los black metaleros o a muchos de nosotros nos ha pasado que eres como la oveja negra de la familia, ¿no? O sea, es que ahí voy, o sea, yo me perdí ahí un poquito en su reinterpretación. ¿Qué significa para ustedes ¿Ok? esa oveja que están cargando? O sea, ¿qué le va a pasar? ¿Para dónde va? O sea, ¿cómo que ¿Para encarrilarla? dónde? Ah, sí, bueno, se dice que pues eso es Cristo, ¿no? Cristo fue mandado a imagen y semejanza de pues tal vez de los humanos, ¿no? Como nosotros, para que nos identifiquemos con Él y tengamos este acercamiento a Dios, a los valores de Dios y de la religión, eh, de la religión, bueno, vamos a pensar en el judaísmo, cristianismo, catolicismo, Ujú. ¿vale? Y entonces, estos valores, ¿no? Estos valores morales en pensamiento, en acción, digamos que deben de ser rígidos, deben de estar estructurados por la Biblia, por el Evangelio, por lo que diga ya en ese momento, desde la aparición de Cristo, ¿no? Eh, o más bien, vámonos para el 313, para el año 313, lo que diga ya la iglesia, ¿vale? Ok. Si se dan cuenta, esta escultura del buen pastor ya es del el siglo cuarto, Ujú. ya estamos hablando del 300 después de Cristo, ¿sí? Entonces ahí ya estaba muchísimo más afianzada la religión. Para el 313, con el edicto de Milán, Constantino impone ahora sí ya el catolicismo, la religión cristiana, como la única para el Imperio Romano. Ujú. Entonces, por eso que se ve la imagen del buen pastor como una forma de mirar incluso a Constantino o a cualquier clérigo, a cualquier persona que se dedique a profesar la religión católica, ¿no? Ya en este Ujú. caso, para atraer a la gente a su rebaño.
¿sí? Este rebaño del buen vivir, del buen saber, de la buena moralidad, de la creencia pues religiosa. Ujú. Eso Pero yo me representa pregunto realmente un ahí buen pastor. dentro de todos los creyentes, que vuelvo a lo mismo, que parece algo divino la religión, ¿y cuál? Fue creada a través de la historia por los mismos hombres. Política al final de cuentas, o sea, la idea era Exactamente, generar una atracción al control. pueblo. Ujú, Sí, control. Yo siento más que tiene que ver también ahí con el oro negro, ¿no? Con el ujú, petróleo. Porque qué casualidad que Jerusalén y toda la zona alrededor que han sido, pues, Franja de Gaza, sí. creadores de, pues, tal cual grupos mediáticos que siempre han tenido que ver con el poder y el control acerca de quién es dueño del petróleo, ¿no? Y casualmente, pues, Jesús también nace en toda esta zona mediática, entonces parece que ahí el control tenía que ser muy evidente para ver quién consumía más, quién tenía más poder sobre los otros países. ujú. Eso tal vez ya fue un poquito más adelante, pero claro, todo tiene que ver y entonces se comienza a dar cuenta que ante un pueblo totalmente analfabeta, la única manera de controlarlos es mediante imágenes. Entonces el Ujú. arte comienza a ser una herramienta súper importante para imponer la religión Manipulación. católica, ¿no? Para manipular, Política. ¿sí? Y ya se torna un dogma, ya es una regla, ya es algo que te voy a imponer. ¿Es esto o no es nada? ¿Y eso O deja de sea, ser ¿es arte o cero o sigue es siendo uno? arte? Sí. Claro, claro. Sigue Bueno, siendo ahorita arte, ya se ha estudiado como modificado. arte porque es una, exactamente, para su tiempo ellos no lo pensaban como arte. Era una forma, yo creo que, bueno, para su tiempo no existía como la palabra arte para este momento. Sí, eso ya fue más para el Renacimiento, ¿sí? Pero es una forma de, ahora sí que de expresión humana mediante materiales, entonces pues sí, termina siendo una forma de arte, una forma de manifestación de ideologías, de valores, de pensamientos. Qué Y después interesante. viene lo que sería ya el arte bizantino, ¿no? Viene ya ya estaba próxima la separación, la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente, y qué acontece con Oriente, ¿no? Ahí va a estar Constantino y ya la Iglesia Católica comienza a ver, ¿no? En el arte justamente una forma de llamar la atención, de impactar, ¿no? Y de que ellos tengan este acercamiento ya no como una imagen de representación, sino que ya la gente al ver este tipo de imágenes que a veces son de cuerpo completo, ¿no? A escala real, es algo impactante, ¿no? Es algo que dices, no es que esto no es una representación de Cristo, este es Cristo, ¿sí? Y entonces comenzamos a ver ya estas iglesias preciosas en Ravenna, en Italia, llenas de mosaicos, ¿no? Con un poquito de hoja de oro, o un poquito o mucha hoja de oro, ¿sí? Estas piedras así preciosísimas, ¿no? Así estos cuadrititos, estas teselas que se van colocando a mano, ¿no? Son trabajos impresionantes y hermosos. Entonces, bueno, yo les agradezco porque tenemos gracias a estas controversias religiosas, hay unas iglesias impactantes, ¿no? Aquí en México, claro que tenemos iglesias donde se puede ver arte bizantino, ¿sí? O influencia del arte bizantino, ¿no? Y bueno, esta técnica como de los pequeños mosaicos, las pequeñas teselas, que ya venía también de Roma, pero pues digamos que la religión católico-cristiana ya lo toma y embellece, ¿no? Comienza a embellecer y comienza a enaltecer y comienza a mostrar este poder también ante otras civilizaciones que pudieran llegar este, a interferir, a intervenir, ¿no? Y entonces, justo con el arte bizantino, se da como siempre, ¿no? Llegamos como a un exceso y entonces, ¿qué va a acontecer? Acontece un periodo de iconoclasia, ¿sí? Llega el emperador León III y dice, no, 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 o sea, es que la gente está enloqueciendo con estas imágenes religiosas, son ídolos, ¿no? Ya se comienzan a llamar como ídolos, hay idolatría hacia estas imágenes que realmente la gente se obsesionaba, ¿no? Entonces, ¿qué acontece? Comienzan a destruirlas, Hasta ¿sí? hasta el día de hoy se obsesionan, Comienzan ¿eh? a Déjame destruirlas. decirte.
Exactamente, hasta el día de hoy, sí, 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 sí. Entonces comienza una destrucción masiva de imágenes religiosas y, eh, y es aquí cuando ya la religión también tiene una separación muy fuerte entre el despilfarre intenso de la Iglesia Católica y pensemos ya en la Iglesia Ortodoxa, pensemos en Rusia, ¿no? Pensemos en Polonia, donde ellos se van más por la religión cristiana ortodoxa como desde sus inicios sin el despilfarre y sin ahora sí que, pues sí, sin el despilfarre también en imágenes como Ujú. icónicas, ¿sí? Bueno, y aquí coloqué un fragmento del Éxodo. El Éxodo dice tal cual, y es lo que citaban estos emperadores estudiosos, obviamente, de la Biblia, ¿no? No te harás un ídolo, ya sea en forma de cualquier cosa que esté en el cielo arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni los adorarás, ¿sí? Y esto dice en el Éxodo, Justo, ¿no? justo es O algo que sea, quería comentar porque es de los primeros libros de la Biblia, me parece que va después de Génesis. En él se ujú, plantea cómo es que en el monte Sinaí Moisés sube para recibir los sagrados mandamientos, ¿no? Ujú. Y cuando va. Y en él pues deposita toda la confianza para que las escrituras queden en este libro de piedra y todo eso. Pero deja al pueblo que ya les había vendido la idea de Dios, que ellos ya consumían, que convivían con esta idea y pues empiezan a faltarles cosas, que es donde se ve si realmente es como fe o un camino para conseguir cosas y les empieza a fallar y dicen necesitamos un nuevo Dios y crean esta vaca, ¿no? El Gigante toro. de oro, toro y empiezan a postrarse a él porque necesitaban que una nueva imagen religiosa les ayudara con esa fe, que pudieran obtener nuevas cosas. Moisés baja y se encuentra con eso y les dice, no te postrarás ante ninguna imagen, Imagen. ¿no? Y eso se supone que eran los exactamente. mandamientos y prevalece para ahora. Y yo sigo viendo que hay mucha gente en algunas religiones que sí necesitan esa imagen física, esta escultura de una representación de divinidad para que su fe se afiance, para que realmente conciban la idea de que existe algo más aquí en la tierra, porque si creemos fuera de él, como que se acaba. Pero Ujú. yo me pregunto en esa incongruencia también qué pasa, ¿no? Porque sigue existiendo en su propia Biblia que no deben de hacer.